Sí, la cátedra se creó por convenio firmado por la Universidad de Valencia y la Fundación Profesor Manuel Roseta. En concreto, el 28 de octubre del 2002 fue cuando se suscribió por el entonces rector Francisco Tomás con el presidente de la Fundación, entonces José María Jiménez de la Iglesia, y a partir de entonces comenzaron las actividades de la cátedra. Bueno, pues el objeto de la cátedra es el estudio, la investigación y la difusión del derecho autonómico valenciano, que ya adquiere una importancia y una relevancia enorme dentro del más genérico derecho constitucional. Tengamos en cuenta que Manuel Roseta fue un gran autonomista y un gran defensor de la autonomía y del autogobierno del pueblo valenciano, y cobra todo su sentido que desde la Fundación tengamos esta cátedra universitaria porque él también, recordemos que era universitario, era catedrático, aunque de Derecho Mercantil, pero ya digo que tenía especial inclinación por la autonomía valenciana. Sí, las actividades de la cátedra se concentran en una serie de congresos, de jornadas, de lecciones magistrales para difundir el derecho autonómico valenciano, que ha adquirido una importancia enorme ya, y se plasma además nuestras actividades en la colección Cátedra Abierta, integrada en estos momentos por 9 monografías, 9 libros, y en marcha tenemos 3 también en colaboración con la editorial Tirant lo Blanc, o sea que dentro de poco ya tendremos la docena de libros de la cátedra. Recientemente celebramos el 3er congreso sobre el presente y futuro de la España territorial, este año dedicado a la igualdad entre comunidades autónomas, y vamos a seguir en esa línea. Tenemos en proyecto también la creación de una página web con un sinfín de documentos de los que disponemos para ponerlos a disposición de investigadores, de estudiantes, de profesores o de cualquier persona que quiera acercarse al conocimiento del derecho autonómico valenciano.